Familia, un gusto saludarles en este sábado en el nombre de Jesús. Me llamo Manuel y tengo el privilegio de ser uno de los pastores de esta iglesia llamada Caleo. Es un privilegio darles la bienvenida en este sábado y desearles un lindo día junto con su familia, sus seres amados, pero más que nada en presencia de Jesús. Antes de orar y comenzar el mensaje de esta mañana, quisiera recordarles una vez más que estamos en nuestra temporada de grupos pequeños llamados Life Groups. Puede usted registrarse en nuestra página web caleosda.church. Ahí va a poder usted ver las diferentes opciones que tenemos para grupos pequeños y ahí también puede usted regresar sus diezmos y ofrendas al Señor, adorar por medio de nuestras finanzas y apoyar la misión tanto global como local de nuestra iglesia. Vamos a pasar un momento en oración y vamos a continuar esta serie que me tiene muy emocionado llamada Lo que el mundo rechaza. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por esta oportunidad que tenemos como iglesia de reunirnos, aunque sea de una manera virtual, Señor. Estamos conectados gracias a tu Espíritu Santo, gracias al hecho de que nunca nos abandonas ni nos dejas y te mantienes con nosotros y nos mantienes siendo la iglesia de Cristo Jesús. Señor, en esta ocasión te pedimos que abras nuestras mentes, nuestros corazones, a nosotros abrir tu palabra. Háblanos. Instrúyenos, Señor, ayúdanos a ser más como Jesús. Oramos en su santo nombre. Amén. En esta ocasión estamos en esta tercera parte de la serie que le hemos titulado Lo que el mundo rechaza. Y es basado en una declaración de Virgilio Elizondo, un teólogo de San Antonio, que dice lo siguiente: Dios escoge lo que el mundo rechaza. Dios escoge lo que el mundo rechaza. Y es realmente un tema, una temática que se encuentra viva y como un tema central realmente de todos los evangelios, de los 4 evangelios. En todos los relatos que hablan de la vida de Jesús, vamos a ver que cuando hay un grupo o una persona excluida o rechazada por el resto de la sociedad, Jesús escoge a esa persona. Y es precisamente lo que vamos a ver hoy en esta historia muy popular en el Evangelio según Marcos, según Lucas. Así que los invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 8. Y vamos a ver esta historia donde se encuentran dos personajes que vienen a los pies de Jesús, que se encuentran en presencia de Jesús, pero llegan de maneras muy diferentes. La primera es un hombre llamado Jairo. Jairo es el padre de familia, él es un líder en su comunidad y tiene una hija de 12 años que está enferma. En Lucas capítulo 8, versículo 40 en adelante, vemos el relato que dice: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Jesús iba caminando entre la multitud, y de repente es interrumpido por este hombre llamado Jairo. Ahora es interesante notar qué tipo de hombre interrumpió a Jesús. Y vamos a hacer algunas observaciones aquí. Su nombre es Jairo. Ahora lo interesante es de que vemos muchas veces en la Biblia que Jesús tiene encuentros con personas, pero nunca nos enteramos de sus nombres. Sin embargo, en esta ocasión vemos que esta persona tiene un nombre y su nombre es Jairo. Ya para que alguien tenga un nombre, podemos ver que el escritor del Evangelio quiere decirnos algo al incluir su nombre. Esta persona es una persona de importancia en la sociedad. Así que vamos a ver algunos aspectos de lo que hacía a este personaje importante para la sociedad de aquel entonces. Primero vemos que él tiene nombre. Y también vamos a ver que el género de esta persona es varón. Él es un hombre y tiene un nombre en la historia. Ya al ser hombre sabemos que en una sociedad patriarcal como la que era en aquel entonces, esta persona ya tenía algún nivel de importancia que era mayor al de las mujeres.
Era el sistema patriarcal de aquel momento. Así que era un hombre y tiene un nombre y vemos que también es un jefe de familia, es un padre. Y como padre tiene cierto nivel de autoridad al ser un líder de familia. Se puede asumir que esta persona también tenía riquezas porque la Biblia nos dice que él era un líder en su comunidad, era un líder religioso en su comunidad. Así que vamos a ver más o menos el perfil de Jairo. Es una persona que tiene nombre, se le da el nombre en esa historia, es un varón, él es jefe de familia, tiene riquezas y es un líder en su comunidad y es un líder religioso. Es una persona que se le podría decir ahora, una persona con privilegios. Una persona que tenía algunas ventajas a otras personas. A personas quizás sin dinero o sin estatus social o posiblemente aún ante mujeres, ante seres humanos que no eran hombres, ante mujeres. Un hombre con estatus, con una posición social, tenía ciertos privilegios o ciertas ventajas. Y eso es un sistema que permanece vigente aún en nuestros tiempos. Hay privilegios. Existimos en una sociedad que da ventajas basadas en género o en estatus económico o en estatus social o aún en estatus legal. Sabemos que algunas personas tienen ventajas o algunas ventajas más que otras basadas en cuestiones así. Género, estatus social, económico, aún tu estatus legal te puede dar algunas ventajas que otras personas no tienen. Tu educación, por ejemplo, puede darte algunas ventajas que otros no tienen. Lo interesante de esa historia es que este hombre con privilegio, un hombre que tiene nombre, que es un jefe de familia, que tiene riquezas, que es un líder en su comunidad y un líder religioso, a pesar de tener todo eso, la Biblia nos está enseñando de que a pesar de que una persona puede tener privilegios, los privilegios tienen límites. Hay cosas que tus privilegios no te pueden solucionar. Hay cosas que ni el dinero, ni la educación, ni tu estatus legal te pueden dar. Y aquí vemos a un hombre con nombre, que es un jefe de familia, que tiene riquezas, que es un líder, que a pesar de todos esos privilegios o esas ventajas que tenía sobre otras personas, aún a pesar de todo eso, su hija se enfermó. A pesar de los estatus, a pesar de su dinero, a pesar de que su nombre tenía peso en su comunidad, la realidad es que a pesar de todo eso, su hija se enfermó. La Biblia dice que este padre de familia llegó a los pies de Jesús y cayó de rodillas ante los pies de Jesús. Hermanos míos, esto nos sirve como recordatorio de que no importa qué estatus tengas tú, no importa cuánto dinero tengas tú, cuánta educación tengas tú, todos debemos de caer a los pies de Jesús. En algún momento el dinero nos va a fallar, en algún momento nuestro poder, nuestra autoridad, nuestro estatus va a quedar corto y lo único que nos va a quedar es la esperanza de lo que ocurre a los pies de Jesús. Nadie es demasiado grande o demasiado importante para no poder caer a los pies de Jesús. Este padre de familia cae a los pies de Cristo, pero cae y empieza a implorar ante Jesús, empieza a pedirle a Jesús, a rogarle a Jesús, pero no por sí mismo. Él viene en una capacidad de abogado por alguien más. Él viene a abogar por su hija. Ahora, el abogar es el hablar o luchar o apelar en nombre de alguien más que no puede hacerlo. Por ejemplo, hace un año pudimos nosotros tuvimos el privilegio de adoptar a nuestro hijo Josiah. Y parte de nuestro proceso fue que nos enseñaron no solamente a ser padres, sino también a aprender a abogar por él. Porque Josiah, un niño que en aquel entonces era un niño de brazos, tenía a un mundo de sistemas, el sistema foster, el sistema educativo, el sistema de salud de esta nación. Habían tantos sistemas que él como niño adoptado iba a tener que navegar, y los trabajadores sociales nos dijeron: ustedes tienen que aprender y estar dispuestos a ser su
abogado, a luchar por él, a hablar por él, a abogar por él. Y es exactamente lo que este padre está haciendo por su hija. Él viene, está abogando, está pidiendo por él. Y hermanos míos, si hacemos un poquito de conciencia, vamos a poder reconocer cuántas veces han habido personas que han abogado por nosotros también. Muchos de nosotros tenemos trabajo gracias a que alguien habló por nosotros, o dijo algo bueno de nosotros, o luchó por nosotros. Nosotros tenemos empleo porque alguien abogó. Nosotros tenemos esta posición o estamos en esta escuela porque alguien abogó. Posiblemente estamos en este país o ahora tenemos la ciudadanía porque alguien abogó por nosotros. Hoy, quizá lo más hermoso de todo, tenemos un estatus ante el Padre Celestial gracias a que alguien aboga por nosotros hoy. Esa persona es Cristo Jesús. La primera pregunta de este mensaje que quisiera compartir con ustedes es la siguiente. ¿Quién es alguien que ha abogado por usted? Nombre a alguien, dé el nombre de alguien y quizá comparta brevemente una historia de a qué se refiere. ¿Quién es esa persona que en su vida ha abogado por usted? Vamos a tomar un par de minutos para dialogar y regresamos en un momento. Ahora la historia no termina ahí. Continúa en el versículo 43. Ahora entra la segunda persona en esa historia. Dice la Biblia, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que se había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ahora quiero que veamos el contraste de las dos historias. Por un lado tenemos a Jairo, un hombre con nombre, un jefe de familia con riquezas, líder en su comunidad. Por otro lado es esta mujer.
Noten cómo Jairo sí tiene nombre. Y en esta ocasión, solamente el único detalle que nos da esta historia es que esta persona era una mujer. Ahora, sabemos que en un sistema de patriarcado como aquel, un hombre tenía más estatus que una mujer. Y lo interesante es que a esta mujer ni siquiera se le da un nombre. Vemos que solamente se le conoce como una mujer que está enferma. Ahora, como una mujer enferma y sobre todo la enfermedad que tenía, esta mujer ahora tenía el estatus de inmunda ante la sociedad. Cualquier persona que tocase a esta mujer iba a ser considerada inmunda ante esa sociedad. Así que noten, esta persona no tiene nombre, esta persona sufre de una enfermedad y por causa de esa enfermedad ahora también es considerada inmunda ante la sociedad. Y aparte de todo esto, la historia nos dice que esta mujer fue explotada y abusada por los doctores porque se fue de doctor en doctor, en doctor, en doctor, en doctor. Y nadie pudo curarla porque su enfermedad, y nos dice en el idioma griego aquí, Lucas, que su enfermedad era incurable. O sea que estamos hablando de una mujer que tuvo que ir de doctor en doctor, a doctor, a doctor, a doctor. Y cada doctor le cobraba a pesar de que ellos sabían que su enfermedad no se iba a poder curar. Una persona sin nombre, enferma, inmunda, abusada. Y la Biblia nos dice que todo el dinero se le gastó yendo de doctor a doctor. Esta mujer no tenía ventajas. Esta mujer no tenía los privilegios que tenía Jairo. Era una mujer esencialmente invisible. Hermano, hermana, en algún momento usted se ha sentido invisible. ¿Alguna vez ha experimentado lo que es ser invisible? Muchas veces es más fácil mantenerse invisible en este mundo. Muchas veces es más fácil mantener su quebrantamiento, su soledad, su dolor alejado del público. Es muy fácil, es muchas veces más fácil ser invisible y no mostrarle al mundo nuestras heridas o nuestra debilidad o nuestro dolor o nuestro sufrimiento, nuestro miedo. Es más fácil muchas veces mantenerse invisible. De hecho, como comunidad inmigrante, sabemos que muchas veces nuestro pueblo inmigrante prefiere mantenerse invisible porque es así cuando experimentamos menos riesgo en esta sociedad. La invisibilidad muchas veces parece ser más segura, pero lo que me llama la atención de esa historia es que aquí tenemos una persona visible como Jairo y una persona invisible como esta mujer sin nombre, enferma, inmunda, abusada, sin dinero y sin ventajas, sin privilegios. Y aquí Jesús está mostrando a un contraste en esa sociedad. Lo admirable de esta historia es que así como Jairo llegó y su privilegio le dijo, yo puedo interrumpir a Jesús y Jesús va a llegar a mi casa a pesar de que está rodeado por una multitud. Yo quiero que venga y me atienda primero. Lo interesante es que la postura de esta mujer es totalmente diferente. Esta mujer no llega con ese tipo de apertura que tuvo Jairo. La Biblia dice que ella llega temblando y llega entre la multitud y lo único que quiere ella es llegar por detrás de Jesús y tocar el manto que traía puesto. No como Jairo, no visiblemente. Ella quería hacerlo de una manera invisible. Lo que está demostrando esta mujer, hermana mía, hermano mío, es una fe audaz. Uno es audaz cuando arriesga todo por una oportunidad. Y aquí vemos a esta mujer que está temblando de miedo, pero también quiero sugerirles, hermanos míos, que no solamente tiembla de miedo, ella está temblando de fe. Porque aquí vemos a una mujer que era intocable en esa sociedad. Y la intocable se atrevió a tocar. La intocable tuvo la fe audaz para tocar a aquel manto que ella sabía y confiaba que iba a cambiar su vida.
Aquí Jesús nos está enseñando algo, que la fe más audaz, la fe más admirable no siempre se encuentra en los Jairos de este mundo. La fe más audaz no siempre se encuentra en las personas visibles. La fe más audaz muchas veces se encuentra en las vidas de las personas invisibles. No es en la fe de los visibles, es la fe de los invisibles. Muchos de nosotros hemos sido enseñados a ver a los grandes teólogos, a los grandes pastores, a los grandes predicadores, a los grandes líderes, y vemos y admiramos su fe, pero esta historia nos está enseñando no necesariamente enfocarnos en la fe de los visibles, sino aprender a ver a la fe de los invisibles. Esa fe sencilla, esa fe sin privilegios, esa fe que vive en la lucha, esa fe que muchas veces es olvidada o ignorada o rechazada, esa fe que no tiene educación, esa fe que no tiene entrenamiento teológico, esa fe que no se conoce los grandes libros de teología o de griego o hebreo, pero conocen a Cristo Jesús. Esa es la fe de los invisibles. Y lo que Jesús está haciendo en esta historia es muchas veces esa fe invisible se mantiene a los márgenes, se mantiene olvidada en la historia de la iglesia. Pero Jesús lo que está haciendo es que está trayendo a la fe de esta mujer una fe audaz, pero una fe invisible, y la está centralizando para que usted y yo veamos no a no una persona que es un líder religioso, no, una persona sencilla, sin nombre, olvidada. Y Jesús nos está enseñando sobre la fe audaz por medio de ella. Hermanos míos, ¿cuántas personas en nuestra sociedad estamos ignorando que tienen una fe similar? ¿A cuántas abuelitas hemos escuchado hablar de Jesús, pero no les tomamos las palabras en serio porque no son los grandes teólogos educados, entrenados en las grandes universidades? Hermanos míos, esto nos enseña que podemos aprender sobre la fe en Cristo Jesús, tanto de los visibles como de los invisibles, tanto de los entrenados como de las mentes sencillas, pero genuinas y auténticas, que realmente aman y creen en Cristo Jesús. Por eso nuestras mesas, sobre todo como gente latina, nuestras mesas, nuestras comidas, nuestros momentos en familia son momentos sagrados para nosotros, porque ahí podemos escuchar al abuelito hablar de Dios, o al abuelito hablar de Dios, o a nuestra madre, o a nuestro padre, aún a nuestros hijos. En esos momentos lo que se dice de Dios, lo que se platica de Dios, lo que se explica de Dios, son momentos sagrados que Jesús puede usar para enseñarnos más de lo que es confiar en Él. Lo interesante de esta historia es que en toda esta escena, Jairo, al entrar esta mujer olvidada, sencilla, rechazada, Jairo tuvo que esperar a Jesús. Jesús nos está enseñando algo. Esta persona de renombre, hombre, jefe de familia, con riquezas, líder en su comunidad, esta persona tuvo que esperar para que Jesús atendiera a esa mujer. Lo que Jesús nos está tratando de enseñar en este momento, por medio de ese momento cuando hace al hombre importante esperar, Jesús nos está enseñando que Dios ve al invisible. Que Dios es un Dios que ve al invisible. Él nos está diciendo, Jesús por sus acciones nos está diciendo, la veo. A esa mujer sin nombre, la veo. A esa persona enferma, yo la veo. A esa persona considerada inmunda, yo la veo. A esa persona que ha sufrido abuso, yo la veo. A esa persona que ha vivido la opresión, yo la veo. Esa persona sin dinero, yo la veo. Esa persona sin papeles, yo la veo. A esa persona sin estatus social, yo, el Dios soberano del universo, yo veo a esta persona. Y si en algún momento tú te has sentido como una persona en los márgenes, una persona rechazada, olvidada o invisible, por medio de esa historia,
Dios te dice a ti, te veo. La segunda y tercera pregunta que tenemos antes de terminar este mensaje son las siguientes. ¿Quiénes son los invisibles de nuestra sociedad? ¿Quiénes son aquellas personas que se mantienen invisibles en nuestra sociedad? Y punto número 2, la segunda pregunta. ¿A quiénes tienes a ignorar tú? ¿Quiénes son aquellas personas que posiblemente ignoras y se mantienen invisibles ante ti también? Vamos a tomar unos momentos para dialogar y terminamos en un par de minutos. Hay un detalle en esa historia que me llena de emoción. Esa historia realmente es una historia de dos mujeres. Una niña de 12 años y una mujer que había estado enferma por 12 años. Muchos paralelos en esa historia. Lo interesante es que la primera niña, la niña de 12 años que está a punto de morir, ella vino a Jesús, pero no vino a Jesús sola. La trajo un abogado. La trajo a un padre que estuvo disponible a hablar y a abogar y a pedir en nombre de esta niña. Lo interesante de la mujer es que ella aparentemente vino a Jesús sola. No tenía marido, no tenía un padre, no tenía un amigo o una amiga que viniera y trajera su nombre ante Dios. Esta mujer aparentemente vino sola. Pero lo que me llama la atención y me llena de emoción realmente es que al tener ese encuentro con Jesús, el encuentro con esta mujer termina con las siguientes palabras. Él, Jesús, le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Noten ese detalle. Jesús le dice hija. Ahora me llena de emoción porque esta mujer llegó a Jesús sola. Ella vino a buscar a Dios sola. No como la primera niña que tuvo un padre para llegar y traer a su nombre ante Dios. Esta mujer tuvo que venir sola y lo que me emociona de Cristo es que Jesús no solamente ve la enfermedad física, Él ve la soledad, Él ve el quebrantamiento emocional de esta mujer que viene por sí misma, que no tiene un abogado. Y lo que hace Jesús es Jesús toma ahora un papel que es único en los evangelios y Jesús le dice a ella: yo voy a ser tu padre. Y la llamó hija. A pesar de que no tenía a alguien que abogara por ella, Jesús dijo: déjame ser tu papá.
Yo voy a ser tu padre. Yo voy a abogar por ti. Yo te veo y voy a abogar por ti. Yo te veo, no eres invisible para mí. Yo te veo y voy a abogar por ti. Hermanos míos, yo me pregunto si Jesús nos está dejando una lección. Una lección que se puede ver de dos maneras. Si en algún momento usted y yo nos sentimos solos, olvidados, nos sentimos rechazados, sentimos que nuestro nombre no tiene valor, nos sentimos invisibles, Jesús nos dice: yo soy tu padre. Yo soy esa madre que no estuvo presente. Yo soy tu padre que no estuvo presente. Yo soy la voz de un abogado que no tuviste. Esa persona soy yo. Yo te veo. Pero también Jesús nos enseña que hay personas a nuestro alrededor. Hay mujeres, hay hombres, hay niños, hay gente pobre, hay gente necesitada, hay gente que duele, hay gente quebrantada que necesita ser vista, gente invisible que nos rodea, que Jesús nos está enseñando a ver al invisible. Jesús quiere que nosotros imitemos lo que Él hizo con esta mujer y también le digamos a esas personas invisibles: yo también te veo, pero no solamente eso, yo voy a abogar por ti. Yo voy a hablar por ti, voy a luchar por ti, voy a marchar por ti, voy a lo que tú necesites, yo voy a hablar por ti, yo voy a abogar por ti. Es exactamente lo que Jesús está haciendo por esta mujer. Y hermanos míos, que Cristo haga lo mismo por medio de nosotros, su iglesia. Que vea al invisible y que abogue por aquella persona que no tiene nadie que abogue por ella. Padre, gracias porque por medio de Jesús nos recuerdas que a pesar de que a veces nos sentimos invisibles, tú nos ves. Nunca nos dejas de ver, Señor. Y Señor, en este momento queremos simplemente comprometernos a ver a otros también. Otros que posiblemente es fácil ignorar, posiblemente es fácil que se conviertan invisibles. Señor, queremos ver como ve Jesús. Queremos poder ver su dolor, ver su sufrimiento, y así como Jesús hizo con esta mujer, también poder abogar por ellos, hablar por ellos, luchar por ellos, Señor, pedir por ellos. Ayúdanos, Señor, a ser más como Cristo. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.